Egunon. Estamos con Adrián Zelaya, el presidente ejecutivo de K-Center. Egunon, Adrián. Egunon. Adrián, estos días has participado en Bruselas en un comité sobre el sector de servicios a la empresa. ¿Cómo está contemplando la Unión Europea este sector? Bien, yo creo que esto hay que enmarcarlo en la relación entre industria y servicios, que es una dialéctica, digamos, de largo alcance que tiene su origen en hace décadas, ¿no? Y en concreto con la preocupación que a partir del estallido de la crisis se detecta en el conjunto de Europa por relanzar digamos, la vocación industrial de Europa, ¿no? Pues a partir de ahí la Unión Europea ha puesto sobre la mesa el objetivo de alcanzar para el año 2020 un 20% del Producto Bruto Europeo dentro del ámbito industrial. Es decir, la industria debería pasar del 15% al 20%. Bien, este concepto que se valora, digamos, estos objetivos, independientemente de que se consigan o no, esa es otra cuestión. Digamos, yo creo que aquí lo importante es la vocación política, ¿no?, de impulso de la industria, ¿no? Ese objetivo, digamos que se valora muy positivamente de forma general. Ha generado una cierta preocupación indirecta desde la perspectiva del riesgo de que, digamos, se releguen determinados servicios de alto valor añadido y en concreto el sector servicios a la empresa, ¿no? No es el único sector, ¿no? Hay otros servicios de alto valor añadido que también es importante que no queden relegados, evidentemente, pero en concreto el sector de servicios a la empresa, porque ahí se plantea un problema conceptual de fondo. Es decir, una buena parte de este sector, que es aproximadamente un 10% del Producto Bruto Europeo, un 10 o un 11%, una buena parte tiene su origen en la propia industria, o sea, que son actividades que estaban tradicionalmente integradas en las empresas industriales y que ahora se han, digamos, desgajado y se consideran como actividades de servicios, ¿no? Pero sí eran actividades complementarias de la actividad productiva y que son muy importantes para la eficiencia de la actividad productiva industrial. Esto quiere decir que si la clasificación de actividades no estuviera basada tanto en empresas como en la finalidad, digamos, de las cadenas de valor, probablemente muchas de esas actividades deberían ser consideradas industriales, porque su objetivo final es la producción de bienes, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, la dialéctica vamos a ver cómo termina. Es posible que se establezcan objetivos específicos y diferenciados. Yo creo que la Comisión Europea sobre todo está trabajando en este sentido, para objetivos específicos y diferenciados para este sector, o es posible que se establezcan objetivos para el conjunto de servicios de alto valor añadido, con el fin de que, como hemos dicho antes, de que no queden relegados dentro de ese objetivo básico de impulso de la actividad productiva en el conjunto de la economía. Es que recasco, Adrián. Gracias.